Bendiciones, muy buenos días, un placer de poder conectarnos en este congreso que sé que va a marcar un antes y un después en cada uno de nuestras vidas. Quiero saludar y bendecir a todos mis hermanos que están conectados desde Arica a Punta Arenas, desde el mar a la cordillera. Sean bendecidos en esta mañana, en este día especial que Dios ha preparado para ti y para mí. Ha sido mucha la bendición y quiero saludar también a todos los que están conectados a través de esta señal y a través de Facebook. Me parece que todavía no estamos saliendo al aire en Facebook, hay algunas complicaciones allí, pero sí también queremos saludar a los que están en otros países, a mi hermana Sara de España, a mis hermanos que están en Argentina, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera. Sean muy bendecidos. Y que este día sea un día en el cual va a marcar un antes y un después para tu vida. Esa es nuestra intención, eso es lo que anhelamos y eso es lo que deseamos, eso es lo que nació en el corazón de Centro Cristiano y por eso estamos sacando esta transmisión hacia afuera para poder edificar tu vida. Ese es el punto, porque el congreso, el lema de nuestro congreso es poderes para edificar la iglesia. Y cuando hablamos de poderes para edificar la iglesia, sabemos que usted es la iglesia. Entonces, todo esto Dios lo gestó en su corazón y lo puso en el corazón de un hombre, no estoy diciendo chupamedia por si acaso, no me esté mirando mal, y hoy día lo estamos sacando hacia afuera para edificar tu iglesia, para edificar tu vida, perdón, edificarte a ti, que tú eres lo más importante. No son los templos lo importante, eres tú lo importante para Dios. Y diría, todo lo que se está haciendo en este congreso es para edificar tu vida, ¿ya? Así que voy a iniciar mi tema. A mí me toca, como decía nuestra pastora, que recién acaba de coordinar, y quiero saludar y bendecir a también a estos pastores hermosos del Señor, desde allá de Talca. Bendiciones de esa tierra maravillosa, al pastor Alejandro y a su esposa. Sean muy, muy bendecidos. Cómo Dios los está usando estos siervos y cómo Dios los va a seguir usando cada día más. Amén. Así que el tema que a mí me toca ministrar en esta mañana es el poder del ministerio para edificar la iglesia. Quiero contextualizar y voy a irme un poco al Antiguo Testamento. Yo sé que ya el apóstol anoche envió el libro, así que casi todos ya tienen el libro para que me vayan siguiendo con el tema. Ojalá usted lo haya imprimido. Si no pudo, conéctese allí con su celular o su tablet o su notebook y vaya siguiéndome en lo que quiero ministrar en esta mañana. El primer título dice, lo que es el ministerio. Número 1 dice, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes de Dios fueron siempre los que eran llamados ministros, porque eran ellos los designados por Dios para administrar todos los asuntos del servicio de la casa de Dios y mediar entre Dios y los hombres. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un trabajo puntual de los sacerdotes y los levitas. Quiero leer un párrafo que usted lo tiene allí. Dice en Números capítulo 18, versículo 1 al 6. Dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, fíjese en esto, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Verso 4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esa era la función. Ahora, los sacerdotes trabajaban en el atrio, en el lugar santo, y aún un solo, que era el sumo sacerdote, trabajaba en el lugar santísimo. Usted conoce toda esa historia.
Entonces, los sacerdotes tenían varias funciones dentro del tabernáculo. Los levitas eran los que le ayudaban al sacerdocio. Los levitas tenían el trabajo logístico de acarrear el agua, de acarrear la leña, para todo lo que tenía que ver con el sacrificio en el tabernáculo. En el tabernáculo los sacerdotes cumplían muchas funciones como quemar incienso, encender el fuego, ofrecer los sacrificios, preocupados continuamente del aceite. Tenían muchas funciones dentro del tabernáculo. En aquel tiempo los sacerdotes eran los ministros. Quiero hacer un comparativo en lo que se hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento a lo que hoy día, y vamos a introducirnos mucho en ese punto de los sacerdotes de hoy, de este tiempo, en el nuevo pacto en el cual usted está y yo estoy. Pero volviendo acá, los sacerdotes trabajaban junto con los levitas. ¿Se acuerda usted que los levitas fueron consagrados cuando Moisés viene bajando contento con las tablas de la ley, ¿cierto? Feliz. Yo me imagino, quiero decir esto, si el apóstol Pablo dice que tuvo 3 días, ¿cierto? ¿Se acuerda usted que tuvo 3 días en la presencia de Dios? Y Pablo escribió las tremendas cartas y toda la enseñanza que usted conoce. Moisés estuvo 40 días. Así que imagínense lo maravilloso. Moisés viene bajando con las tablas del cerro así contento, ¿sí? Be happy, viene bajando contento, feliz, con las tablas de la ley. Cuando va bajando, se encuentra con una grave sorpresa. ¿Cuál fue? Que el pueblo de Israel, el sacerdote Aarón, fue influenciado por el pueblo para hacer un becerro de oro. ¿Usted se acuerda de esa historia? Ellos hicieron este becerro y cayeron en idolatría, un pecado grave delante de Dios. Esto molestó gravemente a Dios. Y Dios determina que iba a raer, que iba a exterminar toda esa generación, porque un pecado grave, es el pecado que Dios más detesta, es la idolatría. Moisés, fíjate en esto, Moisés es el primer intercesor, que vamos a hablar más adelante de esto, pero Moisés lo primero que hace es interceder, lo que dice el libro de Deuteronomio. Moisés está 40 días arriba, sostenido por Dios, sin comer y sin beber agua, pero Dios lo sostiene 40 días. Moisés viene bajando con las tablas de la ley, contento, se encuentra con este panorama. Cuando Dios determina castigar, raer, borrar del escenario toda esa generación del pueblo, Moisés se mete dentro de una carpa 40 días más para decirle al Señor, no hagas tal cosa. Y es tanto la intercesión de Moisés para que Dios no castigue a ese pueblo. Moisés se mete al extremo y le dice, si quieres, bórrame a mí del libro de la vida, pero no castigues a este pueblo. Moisés logra hacer que Dios se retracte de esta decisión, pero Moisés luego sale de ahí, toma su espada y dice, ¿quién está por Jehová? Y todos los levitas dijeron, todos vamos contigo, Moisés. Y cada uno, aunque parezca contradictorio, pero cada levita se consagró para con Dios, matando a todos los que hicieron idolatría. A todos los que cometieron idolatría, los levitas se consagraron. Desde ahí, Dios te toma a los levitas y le dice, los levitas van a trabajar en el sacerdocio, pero serán comillas, los sugieres, serán los servidores de los sacerdotes. De hecho, hay 3 familias que marcan un antes y un después, que es la familia de Coab, de Gersón y de Merari. Estas 3 familias tenían distintas funciones en cuanto a acarrear. Cuando el tabernáculo era desarmado, ¿cierto? Entraban los sacerdotes, sacaban todas las cosas, los utensilios, y la mayoría de todos los tapaban con un manto azul. El manto azul, la tipología del manto azul es Cristo, o sea, lo tapaban con Cristo. Venían los levitas cuando ya estaban todos los muebles, que era la mesa de la proposición, que era el altar del incienso, que era el arca del pacto, que era ya me olvidé de todos los otros utensilios, pero todos los tapaban con un manto azul. Entonces luego entraban los levitas, porque los levitas no podían ni ver ni tocar. Y ellos, cuando ya estaban tapados, tomaban los muebles y los trasladaban. Esa era la función de los sacerdotes y los levitas. Ellos eran los que trabajaban en el Antiguo Testamento. Ahora,
Dice, en el Nuevo Testamento, estoy en el punto 2, los que me van siguiendo, en el Nuevo Testamento, todos los hijos de Dios somos llamados ministros, debido a que todos somos sacerdotes de Dios con las mismas funciones que los sacerdotes del Antiguo Pacto: administrar todos los asuntos de la iglesia, la casa de Dios, y reconciliar a los hombres con Dios. Toda esa misma función. Fíjate en esto. La palabra sacerdote significa pontifex. Y pontifex es puente. El sacerdote es el puente entre Dios y los hombres. Esa es la función. La función literal del sacerdote del Antiguo Testamento. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos simplemente hacían, pero ellos no tenían idea de lo que estaban haciendo, que era conectar al hombre con Dios, solucionar los problemas del pecado que cada persona traía. Los sacerdotes, producto de una expiación, solucionaban y resolvían los problemas del pecado de cada persona. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios te dice que tú eres sacerdote y que yo soy sacerdote. Por eso quiero leerte. Yo sé que Oscarito está ahí como... Allí, Oscarito, 2 Corintios 3, versículos 5 al 6, para que lo coloques en la pantalla, Oscarito. Dice así, 2 Corintios 3, 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Corintios está diciendo, Pablo escribe a la iglesia de Corinto y dice, te hizo Dios a ti. Quiero establecer esto bien. Dios te hizo a ti y a mí ministros de un nuevo pacto. Si los sacerdotes en el Antiguo Testamento cumplían muchas funciones, hoy día, ¡pum!, qué genial, pero dejemos atrás el Antiguo Testamento, vámonos al Nuevo. Tú y yo estamos en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto tú eres un ministro de Dios. Tú eres una ministra de Dios. Cuando estoy hablando de ministro, no te estoy diciendo, y tú me vas a decir, pero es que yo no soy pastor, es que yo no soy pastora, es que yo no tengo un ungimiento. No tiene que ver con eso, tiene que ver con ministerio, tiene que ver con la responsabilidad, con la delegación, con la capacidad. Ese es el punto, con la capacidad que Dios te da. Porque esa capacidad no es por ti, porque tú seas competente por tus propias capacidades, sino es que Dios te hace competente. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo soy competente porque Dios me hace competente. No tiene que ver si tengo conocimiento, si soy erudito en algunos temas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad sobrenatural que Dios puso en mí y que Dios puso en ti. Amén. Así que continuemos. Puse allí 3 palabras y hasta 4 de qué significa ministerio o ministro. En el latín significa sirviente. Por eso se dice así, el que sirve a Dios. En hebreo es sharat y significa servidor, sirviente, criado, administrador. Se asignaba a los que cumplían labores en la corte real, quienes ayudaban a una persona con un alto rango o responsabilidad, y también a quienes realizaban tareas en el santuario y el templo, o sea, los sacerdotes y levitas. En griego, la palabra es upret, y significa ayudante o subordinado. Se asigna a una persona que actúa voluntariamente bajo la dirección de otro. Eso es ministro. Otra palabra es leitorgos y significa servidor público. Se asignaba a una persona que realiza tareas para el reino gobierno. Entonces, el ministro, sintetizando, el ministro entonces, la tarea que cada santo de Dios realiza para con Dios y los hombres mientras vive en este mundo. Tú como ministro, tú como sacerdote, en el nuevo pacto, tienes que cumplir funciones, tienes que realizar tareas en este tiempo, y todas esas tareas tienen canales de bendición.
o tienen puntos hacia dónde están dirigidos cada una de estas tareas. Para eso, nos vamos a ir al segundo punto. El segundo punto, o la letra B, allí en tu material, es las 4 direcciones del ministerio. Tu ministerio apunta hacia 4 direcciones. Es hacia Dios, hacia la iglesia, hacia el mundo, contra Satanás y sus huestes. Sí o sí, aunque tú digas, no, es que yo no quiero, que no me gusta, no, son las 4 direcciones que apunta tu ministerio. Tu ministerio apunta hacia la adoración hacia Dios, tu ministerio apunta hacia tu servicio hacia la iglesia, tu ministerio apunta el servicio de ir en busca de los escogidos que están en el mundo, la responsabilidad, y lo vamos a ver puntualmente cómo lo expresa el apóstol Pablo, que me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo, dice, ¡ay de mí! Dice, si no predico el evangelio. O sea, él se hace cargo, él entiende que no es que si quiero o no quiero, él entiende que es una responsabilidad. Y cada uno de nosotros daremos cuenta por eso. Y el cuarto punto es contra Satanás y sus demonios. ¿Por qué digo esto? Porque en algún minuto, usted quiera o no quiera, se va a ver enfrentado a una guerra espiritual. Ya sea en contra de tu matrimonio, ya sea en contra de tu familia, ya sea en contra de tu iglesia, ya sea en contra de tu ministerio. De alguna forma, tú te vas a ver enfrentado en una guerra. Y si tú dijiste, yo no creo en las guerras, algún día te vas a ver enfrentado en una guerra de este tipo. Entonces, empezamos con la primera. El ministerio hacia Dios. Quiero establecer esto. Fíjate en esto. En el Antiguo Testamento, volvemos otra vez, quiero que usted me entienda bien, porque es maravilloso cuando tú estudias la Escritura y tú descubres lo enriquecedor que hay allí. Fíjate en esto. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el único que podía entrar en el lugar santísimo? Usted sabe. Ya me respondió. El sumo sacerdote. Bien, se ganó un auto 0 kilómetros. Porque eso es verdad. Solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Pero en el nuevo pacto, no solo el sumo sacerdote, todos podemos entrar al lugar santísimo. ¡Qué buena! ¡Qué maravilloso es este nuevo pacto! Eso es lo que la gente a veces no entiende. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de nuestro ministerio hacia Dios, tiene que ver con muchos puntos, y uno de los puntos importantes es que la primera y más importante adoración, lo prediqué hace mucho tiempo atrás a través de Facebook, y lo dije yo, y obviamente lo que aprendo, comparto y enseño, porque el único lugar donde Dios recibe una adoración es en el tercer cielo. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ¿dónde se adora? Ni en este monte, ese monte era el monte Gerizim, que adoraban los gentiles, ni en Jerusalén, esto está en San Juan 4, adoraréis al Padre. El único lugar donde se adora, donde se le da la honra, la alabanza, la adoración, es en el tercer cielo, en el lugar santísimo. Por eso, tú ves, fíjate, qué hermosa la Biblia, tú ves que en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, tú ves que cuando el apóstol que escribe el libro de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, otros dicen que no se sabe quién fue que lo escribió, en esa pelea no lo metamos, dejémoslo allí, pero leamos la Escritura. La Escritura dice que, el escritor dice que, el capítulo 9 dice que cuando empieza a escribir, él escribe del lugar santo y el lugar santísimo, no escribe del atrio. En el Antiguo Testamento, cuando se hace descripción del tabernáculo, se hace descripción del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en Hebreos, en el Nuevo Pacto, se hace alusión de a dos cosas, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Hebreos es escrito desde el cielo. Porque Hebreos te está diciendo, ya estamos en el atrio es el mundo, esto es el mundo. Entonces tu adoración, mi adoración, el único lugar donde Dios la recibe es en el tercer cielo. Ahora, ¿cómo voy allá, pastor? Fácil. El espíritu regenerado tiene capacidades sobrenaturales. Los religiosos lo hemos encerrado y lo hemos cuadrado y lo hemos limitado a muchas cosas.
cuando por el Espíritu y por medio del Espíritu tú puedes ir a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 22 en adelante? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántas veces? Las veces que quieras. Está abierto el camino para que tú y yo podamos ir allá. Entonces continúo. Era una pequeña introducción, discúlpame, perdóname, ve. Dice, el ministro hacia Dios, o el ministerio hacia Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Yo sé que Oscarito ahí está. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. También vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, fíjate cómo lo escribe aquí la Biblia, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero graficar esto y lo vamos a ver un poco más adelante. La única adoración que Dios recibe es a través de Jesucristo. Tu adoración, mi adoración, que salga de Luis Monsalve, ni un brillo, no sirve. La única adoración que Dios recibe es a través de Jesucristo. Todo lo que tú quieras darle al Padre es a través de Cristo. No hay otro canal. Dios no recibe nada que venga de ti. Y tú podrás decir, pero yo soy la nueva generación, yo soy hijo renacido, los argumentos que tú me puedas expresar no sirven. Toda adoración, todo lo que tú quieras darle al Padre, a través de Cristo. Ese es el canal. Continúo. Entonces, los sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Porque Primera de Pedro 2:5 dice, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Bueno, esos sacrificios son las oraciones, el ayuno, las acciones de gracia, la ayuda mutua, el servicio hacia Dios, etc. Todo lo que tú le des a otros, todo lo que tú hagas para otros, todo lo que tú le des a Dios, tus ayunos, tus alabanzas, tus cánticos, todos son, esos son sacrificios espirituales. Y son a través de Cristo que Dios los acepta. Bendito sea el nombre del Señor. Dice usted amén en esta mañana. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Golpea al que tiene al lado y dice, déjate de dormir porque estamos en el culto esta mañana. Amén. Continuamos. El servicio que Dios pide, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es entregado primeramente un sacerdocio divinamente preparado. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran puestos por descendencia, porque ¿cómo lo puedo explicar? Era por jerarquía. Moría el padre, automáticamente continuaba el hijo. Era por descendencia, era jerárquico. Eran santificados por descendencia por el hecho de haber nacido dentro de una familia, la familia de Leví, etc. Y era purificado en el momento de iniciado su ministerio. Por eso, de Éxodo capítulo 29, verso 4, dice, los lavarás con agua. Moisés, cuando inicia a los sacerdotes nuevos, él los inicia y lo primero que hace es lavarlos. Quiero abrir paréntesis aquí. Todavía tenemos muchos problemas con la iglesia. Y yo te quiero hablar a ti, pastora, y a ti, pastor. A ti, líder, que tú todavía tienes una confusión allí quizás. ¿Por qué digo esto? Porque todavía sigue entrando gente nueva a la iglesia, ¿cierto? Ya. La gente entra a la iglesia y ¿qué es lo que hace el líder? ¿Qué es lo que hace el pastor? El pastor le presenta a la congregación, le presenta la forma de trabajo de la congregación, los días de culto, le dice, tienes que empezar a venir con corbatita o quizás no. A la dama quizás le dice o no que tenga que venir con vestido, etcétera, etcétera. Le presentan las formas de cómo trabaja la iglesia, pero nunca le presentan a Cristo. Cuando lo primero que tú debes presentar es a Cristo. Lo primero que esa persona debe conocer es Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo por él? ¿Qué es lo que hizo Cristo por esa persona? Por eso es que es imperativo, y esto no es, quiero decir esto no es de centro cristiano.
hablaba yo con una persona en el sur y él me decía, sí, pero que esa es la doctrina de ustedes. Eso es lo que ustedes crean. Mentira, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que lo primero que la persona debe conocer es Cristo. ¿Y cómo yo presento a Cristo? ¿O cómo yo introduzco a Cristo en él y él en Cristo? ¿Cómo lo hago? Con dos cosas, con dos funciones. La confesión de fe y el bautismo de agua y ya está. Se finís, se acabó. Pero normalmente la iglesia, y esto tiene que cambiar, papá lindo, hermoso, en el Señor, papá espiritual me refiero, mamá espiritual, tú tienes que entender que tú tienes que presentarle a Cristo inmediatamente, donde sea, porque esa es nuestra labor en este tiempo. Ya, continúo. Los sacerdotes del Nuevo Testamento. Hablé de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Nuevo Testamento, que es usted y yo. Cada creyente es un sacerdote para Dios. Todos ministran bajo la autoridad de Cristo. Esa es nuestra cabeza. Todos ministramos bajo la autoridad de Cristo. El servicio ha sido entregado a todos los creyentes por igual y sobre la base de su relación sacerdotal con Dios. En su ministerio, los sacerdotes del Nuevo Testamento, al igual que los del Antiguo Testamento, eran designados para servir a Dios y al hombre. Pontifex, los sacerdotes. Usted fue llamado cuando fue escogido en la eternidad y fue puesto para servir a Dios y servir a la gente, servir a las personas, servir a tu iglesia, servir a los hijos. Esa es nuestra labor, esa es nuestra función. Tú y yo tenemos que proveerle capacitación, alimentación, adiestramiento, enseñar, etc. Esa es nuestra función. Según el orden del Nuevo Testamento, el servicio sacerdotal en el sacrificio hacia Dios es cuádruple. Cuando hablamos de, vuelvo a leer, según el orden del Nuevo Testamento, el servicio sacerdotal en el sacrificio hacia Dios es cuádruple. Tiene 4 puntos, 4 aristas, y quiero que ponga atención a estas. La primera, mi culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El mismo texto lo puse en la versión traducción lenguaje actual, para que sea más fácil de comprender. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Cuando hablamos de mi culto racional, de su culto racional, estamos diciendo que es un servicio racional o literalmente es un culto espiritual que usted le ofrece a Dios. Así que así el creyente puede glorificar a Dios ofreciendo todo su cuerpo como un sacrificio vivo. Usted le dice a este cuerpecito, ya, vamos a adorar a Dios, vamos a honrar al Señor, vamos a bendecir al Señor. Porque una cosa es bendecir en el espíritu, otra en el alma y otra en el cuerpo. Y ese es el punto que lo que yo hago en cuanto a mi ministerio, a su ministerio para con Dios, es ofrecerme en un sacrificio vivo, es llevar a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu, decirle aquí estoy papá, vengo a adorarte. Por eso el rey David, en el Salmo 42, verso 5 dice, cuando el rey David, y quiero ser un poquito gráfico, disculpe, pero rey David se hace así y como que le habla a su alma y le dice, alma mía, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estáis tan mal? Como dice un humorista, ¿por qué estáis tan mal, José Alfredo? ¿Qué te pasó? ¿Qué estáis tan mal, alma mía? O sea, el rey David ve que su alma está triste. Y es como desde su espíritu le habla a su alma y dice, levántate, confía en Dios. Porque aún he de alabarle. Lo dice clarito, ¿ve? Aún he de alabarle. Entonces, el rey David entendió esto cuando tu sacrificio hacia Dios tiene que ser completo. Tu sacrificio, mi sacrificio hacia Dios. Discúlpeme lo que de repente ya me van a retar otra vez. Otra vez me van a poner en disciplina. Ya, sigamos. 2, el sacrificio de labios.
es la voz de alabanza y debe ser ofrecido continuamente. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Viste? Mira, si tú analizas el texto, Oscarito, por favor, ahí tú eres un balazo para ayudarme. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Esa palabrita, ese Él, ese es Cristo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Dios no recibe nada que no venga a través de Cristo. Ese es el canal. Para ir al tercer cielo, el Espíritu. Para ir, fíjate porque Hebreos también habla de esto, dice que el acceso hacia Dios es a través de la carne de Cristo y a través de su sangre. Oiga, qué fabuloso, qué maravilloso. O sea, de repente nosotros miramos Cristo y sabemos que Cristo nos salvó, nos redimió, pero no hemos visto detalladamente todo lo que hizo Él y lo que está haciendo Él hoy día en este tiempo. Y lo que te está diciendo es que el sacrificio de alabanza, quiero leerlo nuevamente, el sacrificio de labios, dice, es la voz de alabanza y debe ser ofrecido continuamente. Es la voz. Yo te exalto, yo te alabo, yo te glorifico, yo engrandezco tu nombre. De repente, tenemos que, quiero decirle esto, permítame un segundo. Tenemos que entender esto, amada iglesia. Estamos en un nivel de oración y es hermoso tu nivel de oración, pero basta de este nivel. Súbelo. Sube otro nivel. Sube otro peldaño. ¿Cómo yo subo mi nivel de oración? ¿Cómo yo subo otro peldaño? Conocimiento de la Biblia. Conocimiento de la palabra. Si tú estás en este nivel, ¿cuánto tiempo llevas en este nivel? Las mismas palabras, la misma forma de exaltar, la misma forma de adorar, lo mismo de siempre. Cambiemos, subamos el nivel. ¿Cómo? Por el estudio de la palabra. Porque el conocimiento va a traer una mayor gloria para Dios, para honrarlo y bendecirlo. Continúo. 3. El sacrificio de ofrenda de olor fragante. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Yo tengo acá la versión PDT, o Palabra de Dios para Todos. Dice, ya recibí todo lo que me mandaron. Tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra, porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Cuando tú ofrendas, cuando tú das, en la versión Reina Valera dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es el apóstol Pablo que está recibiendo ofrendas y está recibiendo ayuda, y él dice, sus ofrendas son como perfume agradable para Dios. 4. Sacrificio de buenas obras. Hebreos 13:16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuál? De la ayuda mutua, de ayudar al prójimo. Lo dice Hebreos 13:16. El sacrificio de buenas obras. Anoté otro texto, yo si usted que lo quiere, lo anota en su material, porque yo no lo escribí allí en el material, pero el Proverbios capítulo 19, versículo 17, la versión Kadosh, dice de esta manera, aquel que es bondadoso con el pobre, le presta a Jehová, y él le pagará de acuerdo a su buena obra. Cuando tú y yo le damos al pobre, le estamos dando a Dios. Todo esto son sacrificios que tú y yo hacemos para bendecir, y en esto Dios se agrada. Se agrada cuando tú bendices. Nosotros en nuestra iglesia venimos trabajando con un tema, y yo sé que no tan solo nosotros, sino que muchas iglesias hoy día trabajan con las primicias. Nosotros trabajamos, ya llevamos varios años trabajando con las primicias, y cada mes, de hecho, mañana tenemos el Día de Acción de Gracias, y se juntan las primicias que la gente da para el Señor, y viene una persona, los administra, hace los paquetes, las bolsas, y se lleva la ayuda a gente que lo necesita. Y en esta pandemia ayudamos a mucha gente, al igual que usted también lo hizo.
y Dios se agrada de todo lo que usted hizo en esta pandemia. Amén. Así que esos son los 4 puntos cuando hablamos de honrar a el servicio sacerdotal para con nuestro Señor. Ahora, estábamos hablando de las 4 direcciones del ministro. Las 4 direcciones del ministro. Vuelvo al tema central. Las 4 direcciones del ministro ahora es a la iglesia. Mi ministerio es hacia la iglesia. Como pastor, como apóstol, como profeta, como tu ministerio es hacia la iglesia. La iglesia son las personas, ya lo sabemos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El equipo de dones que usted recibió, porque usted tiene un equipo, tiene dones dentro de usted. Todo ese equipo de dones son capacidades sobrenaturales que Dios puso en usted, y todas esas capacidades son para ayudar a la iglesia, para edificar a la iglesia, para administrar a la iglesia. Por eso quiero leértelo. Dice, el equipo de dones que cada uno recibe del Señor en el nuevo nacimiento constituye el ministerio que debemos realizar para la iglesia. La administración a la iglesia se dirige al hombre cristiano integral. Y esas 3 direcciones, cuando yo tengo unas capacidades sobrenaturales, yo tengo que ver que esto, y quiero que me ponga atención un poquito, yo tengo que ver que yo tengo que ir en ayuda de o a su espíritu, o a su alma, o a su cuerpo. Porque hay personas que quizás no tienen problemas en su espíritu, tampoco tienen problemas en su cuerpo porque están sanos completamente, no tienen ningún problema allí, de que tú puedas orar o que puedas orar por un milagro, por sanidad, no tienen problemas allí en su carne, porque acuérdate que nosotros creemos que somos espíritu, alma y cuerpo, pero quizás tiene un problema en su alma, por algo que fue afectado o afectada desde niño, desde la infancia, y ese problema hoy día lo arrastra hasta el día de hoy. Esa persona va a la iglesia, esa persona canta al Señor, esa persona adora al Señor, esa persona te ayuda tanto en el ministerio, pero esa persona tiene un problema en su alma y no logra levantar cabeza. Entonces, las capacidades de los dones que Dios puso en ti es para ir en ayuda en el área débil que él o ella está viviendo. Por eso que volvemos atrás, cuando acabamos de leer el verso del rey David, cuando le habla a su alma, el rey David está claro que él está hablando desde su espíritu a su alma. ¿Qué te pasa, alma mía? ¿Por qué estás triste? Confía en Dios. Ahí estamos apuntando. Cuando usted ve a un hijo de Dios, un hijo suyo, una hija suya, vea que esa persona quizás tiene un problema de baja autoestima. Quizás tiene un problema que desde niño fue muy herido, muy golpeado, quizás físicamente o psicológicamente. Y por ende, hoy día, esa persona vuelve a estar trancada, vuelve a estar frenada. Entonces, cada vez que esa persona quiere avanzar en la iglesia, quiere servir en la iglesia, tiene un problema, es como un gran barco o como un tremendo elefante amarrado con un pequeño cordel que quiere avanzar en tu ministerio y no puede. ¿Por qué? Porque está frenado, está atado. Entonces, nuestro ministerio como pastores, el ministerio que usted tiene, lo que Dios puso en ti, es que tienes que descubrir cómo ayudar, cómo solucionar el problema que él o ella está viviendo, ya sea en el alma, en el espíritu o en la carne. Hacia allá apuntamos nuestras 3 direcciones. La iglesia de Jesucristo es el conjunto de todos los que han nacido de nuevo y han sido bautizados en su cuerpo y hechos parte de él. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13. Leo nuevamente, mientras Oscarito pone el texto allí. Primera de Corintios 12, 12 y 13. La iglesia de Jesucristo es el conjunto de todos los que han nacido de nuevo y han sido bautizados en su cuerpo y hechos parte de él. Toda la iglesia es un conjunto, todos somos parte de. Aquí no hay diferencias. Nosotros siempre tenemos diferencias. No es que yo pertenezco a Centro Cristiano, no es que yo pertenezco a la iglesia del cielo, yo pertenezco
a la iglesia de los poderes infinitos de Dios. No sé el nombre que usted tenga allí. No, en Dios, uno solo. En Dios no hay diferencias, no hay letreros. En Dios somos uno solo. Es una iglesia. Y es terrible a veces cuando tú pasas por la calle y ves a otros hermanos y los intentas saludar. Y qué hermoso cuando nos saludamos, ¿cierto? Maravilloso. Pero qué triste cuando no ocurre así, sabiendo que somos hijos de Dios, que aunque quizás las formas son diferentes, nosotros estamos más relajados y quizás otros no lo son tanto, pero todos somos hijos de Dios. Apunto hacia esto. Pablo dice que los líderes de la iglesia han sido puestos por Dios con el propósito. Dios ha puesto a los líderes con el propósito de discipular, aconsejar, capacitar y equipar a la iglesia. Para eso Dios te puso en la iglesia. Para eso Dios te puso a ti en el ministerio. Cuando hablamos del ministerio, si tú eres pastor, si tú eres pastora, tú tienes una función. Tu función no tiene por qué hacerla otro. Tú tienes que cumplir tu función de capacitar. Yo digo esto. Hoy día normalmente se ve un asunto de que la niña o el joven tiene hijos y le va a dejar los hijos al papá. No sé si así te pasa. Yo veo varios abuelos allí, no voy a decir nombre, pero veo varios abuelos allí que tienen baberos largos ya. Pero los hijos le van a dejar, una cosa es que lo vayan a dejar para disfrutarlo, ¿cierto? Que hermosos son los nietos. Pero la otra es que te lo dejen por semanas. Porque esa no es la función. La función es que el hijo cría a sus hijos. Entonces, hoy día, ¿por qué digo esto? Porque cuando una persona gana gente para Cristo, es el que lo ganó quien tiene que capacitarlos. Es el que lo ganó quien tiene que empoderarlos. Es el que lo ganó porque es el papá o la mamá de ese bebé que fue engendrado. Como pastor o como líder, tú de tu iglesia tienes que capacitar a tus obreros, capacitar a tu gente. Y tu gente, por eso vamos a verlo más adelante, tu gente va a capacitar a la otra gente. La tarea de capacitar a la iglesia es para que las personas en su congregación hagan las mismas cosas que usted. Ese es el propósito. El propósito de que tú capacites a tu gente es para que tu gente haga lo mismo que tú haces. Hemos aplicado por años esta enseñanza y nos ha dado muchos resultados. Cada vez que el otro día, hace poco tiempo atrás, un joven me habló y me dijo, pastor, esto, y dije, sí, bien, genial, hágalo, que yo voy a estar orando desde mi casa, no voy a hacer nada, solamente voy a orar por ti, pero tú hazlo. ¿Por qué? Porque ese es el punto. Yo capacito, los pastores capacitamos a la gente para que ellos hagan lo mismo que yo hago, pero debo de enseñarle lo que yo sé. Esa es mi función, esa es su función. Su función no tiene que hacerla otro. Quiero decir esto. Normalmente los pastores a veces invitan maestros a la iglesia. Hermosos son los maestros que vienen a nuestras iglesias y nos ayudan a predicar o a compartir enseñanzas. Pero bendecimos a esos maestros que invitamos, a esos predicadores que invitamos, los bendecimos. Pero la labor de capacitar, de instruir, de enseñar, no es de ese pastor invitado. Es usted y yo quien tenemos esa función. De capacitar, es usted el que tiene esa labor de alimentar a su iglesia, de capacitar. Por eso que cuando el hijo aprende, él después hace lo mismo que hace usted. Porque lo aprendió. Cuando lo aprendió, lo aplicó. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén. Dedicar tiempo al entrenamiento y la capacitación es llevar a la iglesia en una dirección hacia la unidad y la madurez. Dedicar tiempo. Sé que esto no es fácil, no es de un día, es de meses, quizás de años. Estar instruyendo, enseñando, corrigiendo, visionando con ellos, preparándolos, capacitándolos para que ellos se lancen y hagan la obra del ministerio. 3, o letra C, el ministerio hacia el mundo. Hablamos de nuestro ministerio hacia Dios. Hablamos de el ministerio hacia la iglesia, nuestra labor, nuestra responsabilidad hacia la iglesia. Ahora, hacia el mundo.
Tú y yo tenemos una labor en este tiempo, y nuestra labor y tu labor es hacia el mundo. Y cuando hablamos del mundo, ¿por qué mi labor es hacia el mundo? Lo vamos a ver. Mateo 28, 19, los textos usted los conoce ya de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente, ya lo hablamos. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La gran comisión, establecida por Dios. En el ministerio hacia el mundo debemos entender que debemos ir en la búsqueda de los escogidos. Jesús siempre habló de esto, y hoy día nosotros estamos compartiendo una enseñanza de que en cuanto a la salvación, en cuanto al llamamiento, el llamamiento fue siempre ir en busca de los escogidos. Los escogidos fueron en la trascendencia, en la eternidad de Dios. Allí Dios te escogió antes de los tiempos de los siglos. La Biblia dice, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, dice que en la trascendencia, antes de que todo se iniciara, Dios te conoció, Dios te predestinó, y te escogió y te predestinó. En la trascendencia, antes de que todo se inicie, en el mundo, en la tierra, aquí, en este tiempo, tú tienes que ir en busca de los que están escogidos. En Romanos 8, 29 y 30, Oscarito. Te escogió en la eternidad, te predestinó en la eternidad, te conoció en la eternidad, antes de que se iniciase el universo, antes de que se iniciase todo en la tierra. El llamamiento se inicia en la búsqueda de los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos están escogidos para ser salvos. No todos están predestinados para ser salvos. Solamente los que Dios escogió en la eternidad. Por eso el texto dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Fíjate cómo dice el texto. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate en la cadena. Qué hermoso. Si esto es grandioso, hermano. Fíjate la cadena que hace Dios. No la hago yo, no la haces tú. La cadena la hace Dios. Dice, y a los que predestinó, ¿quién dice? Dice, a estos también llamó. ¿Quién los llamó? Dios. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quién los justificó? Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadena que Dios la hace. Un eslabón tras otro, uno eslabón tras otro. Todo está predestinado de principio a fin, todo completo en Dios. Entonces, cuando tú vas hacia el mundo, tú tienes y yo tenemos que ir en busca de los escogidos de Dios. Cuando tú sabes que hay alguien que está escogido, tú no te cansas, tú no te agotas, porque simplemente tú vas en busca de esos escogidos. Continuamos. En el ministerio hacia el mundo, Pablo dice, ay de mí si no anunciara el evangelio. 1 Corintios 9, 16 y 17. Dice, en el ministerio hacia el mundo, leo nuevamente, Pablo dice, ay de mí si no anunciara el evangelio. Él está sintiendo una carga, una responsabilidad de predicar el evangelio. La versión Reina Valera dice, 1 Corintios 9, 16 y 17, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El mismo texto, pero fíjate en otra versión, para que se pueda entender mejor. La versión Dios habla hoy. De esta manera dice, anunciar el evangelio no es para mí ningún motivo de orgullo, sino una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anunciase. Por eso, si lo hago de buen agrado, ya tengo mi recompensa, porque lo estoy haciendo de buen agrado. Y si lo hago a regañadientes, de todos modos, es un encargo que Dios me ha dado. Eso dice el apóstol Pablo en cuanto a predicar el evangelio. Y si Pablo dice que él tiene una obligación, que él tiene una orden de Dios, ¿será para ti igual? O usted dice, es que yo no soy evangelista, es que yo no soy misionero. No tiene que ver con eso. Esa es una trampa, esa es una mentira del diablo. Esta es la gran comisión. Este es lo que es la orden de Dios. Fíjate cómo dice la versión lenguaje sencillo, el mismo texto, pero la versión lenguaje sencillo. Dice,
yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Oh, ¡qué buena! Y pobre de mí si no lo hago. Yo no sé si usted se acuerda, quiero abrir un paréntesis, yo no sé si usted se acuerda cuando los papás nos decían, anda a comprar, y pobre de ti que no vaya ahí. Yo no sé si se acuerda de esa palabra, pobre de ti que no volváis con lo que te dije. Porque usted sabía que es lo que le esperaba. ¿Se acuerda de esa palabrita? ¡Pobre de ti! El apóstol Pablo está diciendo lo mismo. ¡Pobre de mí! Él le está diciendo que si no hace lo que Dios le dijo que tenía que hacer, él está diciendo, ¡pobre de mí! Lo que me espera. ¡Qué terrible! Continúo. Verso 17, yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería, se me ordenó hacerlo. Dios no te preguntó, así que deje de lado esa respuesta que viene a su mente y que le dice, no, es que yo no soy evangelista. Deje de lado, así que deséchela ya no, es que yo no soy misionero, yo no voy a salir al mundo. Déjela de lado. Aplique la palabra que Pablo está diciendo, porque esta es la palabra para su tiempo. Esta es la palabra para ti, tú que estás donde tú estés, en el país que tú estés. Esto es lo que Dios te dice hoy día. Es tu responsabilidad, es su responsabilidad predicar el evangelio. Y quiero agregar esto. Fíjate lo que quiero agregar. Nosotros por años creímos que predicamos el evangelio y no lo predicamos. Hicimos, o más bien, no evangelizamos, predicamos el evangelio. O proclamamos el evangelio. Yo soy hijo de pastor y nací dentro de, como dicen todos, debajo de las bancas, ahí me crié y todo ese tema. Cuando salía con mi papá a evangelizar, con mis hermanos, con los instrumentos, con las guitarras, con mi corbatita negra, con mi camiseta blanca y mi vestón, y nos parábamos en una esquina y cantábamos y cuando y le poníamos, bueno, cantando y bendiciendo el nombre del Señor, ¿cierto? Todas las esquinas. Luego que terminábamos de cantar en varias esquinas, la caravana se iba así para la iglesia y entrábamos a la iglesia cantando, glorioso, que el Señor y que es maravilloso. Entrábamos a la iglesia y hacíamos un semicírculo, nos arrodillábamos y dijimos, Señor, evangelizamos toda esta zona. Gracias, Señor, porque evangelizamos toda esta zona. Con los años yo entendí que nunca se evangelizó. Lo que se hizo fue proclamación del evangelio, pero no evangelismo. ¿Cuál es el evangelismo? Es predicarle cara a cara, face to face a la persona. Eso es evangelismo. Tú ves a Cristo y ves a los apóstoles predicándoles así, face to face, diciéndole, tú necesitas a Cristo. Eso es evangelismo. Lo demás es simplemente proclamación del evangelio. Que el Señor te ayude a entender. Y Dios te dice, en este tiempo, aunque es bueno, no estoy diciendo que sea malo, entiéndase bien, por favor. No estoy diciendo que el apóstol dijo que era malo lo que estábamos haciendo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, ¿qué es lo más efectivo en cuanto a ganar almas para Cristo? ¿Qué es más efectivo? Y te digo y te afirmo que lo más efectivo es hablarle cara a cara a la persona. Es decirle, usted necesita a Cristo Jesús. Usted necesita conocer qué es lo que Dios hizo por usted. Eso es evangelismo. Los demás, que no está mal hacerlo, es solamente proclamación. Pero más efectivo es la evangelización cara a cara, face to face, allí con esa persona que está escuchándote en el lugar que sea. Entonces Pablo dice, no es para mí. Dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. La Biblia de las Américas dice, pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Anunciar el evangelio no es un motivo de gloria, sino una obligación que tengo, dice Pablo. Es una obligación que tengo, predicar el evangelio. Y pobre de mí, lo dije anteriormente, si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Pablo escribe y está diciendo, nos está diciendo, te está diciendo a ti en la mañana, ay de mí si no anuncio el evangelio. O está diciendo, algo va a pasarme. El apóstol Pablo dice esto, algo me va a pasar, ay de mí. Algo me va a pasar si yo no anuncio el evangelio. Porque cuando usted no sale a evangelizar,
Usted no está desobedeciéndole al pastor, a su líder, no, usted no está haciendo eso. Como decía el apóstol Laura ayer, que me encantó, que muchos salen a evangelizar y dar vuelta por la población. ¡Qué maravilloso! Y volvían después de dar vuelta a la población y decían, evangelizamos casa por casa, cuando no hicieron nada. ¡Qué terrible! Pero la gran comisión es evangelizar, es ganar gente, es hablarle a esas personas que necesitan de Cristo. Y es más, Pablo agrega en el verso 22 de 1 Corintios 9, me he hecho débil con los débiles. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. O sea, Pablo no tenía limitaciones. Él se metía para allá, para acá, hacía esto, como hacía lo que fuera. Por eso dice, me he hecho débil. Me he hecho como que no sé nada con tal de ganarlos a ellos. He hecho cualquier cosa con tal de ganarlos a ellos. Y agrega más, la obligación del apóstol Pablo dice, soy deudor. Cuando dice soy deudor, él está apuntando hacia dos cosas. Dice en la versión Biblia de las Américas, pues me siento en obligación con todos, ya sean griegos o extranjeros, cultos o sin estudios, para todos igual. Él tenía una obligación y la obligación era predicarles el evangelio. Me he hecho al griego, al judío, al que tiene harto conocimiento, al que es un doctor, al que es un abogado, al que trabaja en la construcción, a quien sea, me he hecho de todos, me he hecho y he llevado este mensaje a cualquier persona, no importa su coeficiente intelectual, no importa su educación, ¿sí? A todos. Ese es el punto que Pablo nos grafica en esta mañana. Y a él agrega dos puntos. Él dice, estaba en deuda con ellos por todas las muestras de afecto que había recibido. Por eso estaba en deuda con ellos. Y luego agrega y dice, estaba en deuda con ellos porque había recibido de Dios el encargo de predicarles el evangelio. Y se lo debía. Esta frase tan concisa quiere decir, por todo lo que he recibido de ellos, tengo el deber de darles. Por eso estoy en deuda con todo el mundo. ¿Está en deuda usted con Dios? ¿Está en deuda usted con mucha gente que aún no conoce a Cristo? ¿Está en deuda? Pablo dice, estoy en deuda con la gente que no conoce a Cristo Jesús. Cuatro, el ministerio contra el diablo y su ejército. Estoy preocupado, parece que se me va a apagar la luz aquí, se me va a quemar el foco, ojalá no se alcance a quemar. Así que estén clamando al Señor por mí para que no se queme el foquito, porque me está avisando algo este foquito. Ya, continuamos. Cuando hablamos del ministerio hacia Satanás, tiene que ver con algo puntual y trascendental. Lo dije al principio, muchas veces hay gente que no cree en la guerra satánica, no cree en la guerra de la liberación, de esto, de lo otro, no cree en eso. Pero de una u otra forma se van a ver enfrentados a esta situación y no van a saber cómo hacerlo. Y es obvio que en algún momento las personas se van a ver enfrentadas a una guerra, ya sea por situaciones de hijos metidos en situaciones de droga, por hijos metidos en situaciones de sectas satánicas, hijos metidos en asuntos de lesbianismo, homosexualismo, asuntos metidos de otras cosas, de lo que sea, de otras doctrinas y otras enseñanzas. Y tú te ves enfrentado a una situación de guerra y ¿cómo lo haces allí? Pero tú no creías en la guerra y tú sabes que tienes que empezar a hacer guerra. ¿Cómo lo haces? Sabes que tienes algo que hacer y no sabes cómo hacerlo. Por eso establezcamos algo. Y lo coloqué allí en el material desde el inicio. Desde el inicio coloqué quién tiene el poder y quién tiene la autoridad. Lucas capítulo 4, verso 6. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad o toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Cuándo recibió Satanás esa autoridad? En el huerto del Edén, en Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, allí él recibió toda esa autoridad.
Entonces se le estaba ofreciendo a Cristo. Toda autoridad me es dada. Yo tengo la autoridad. Yo tengo el poder. Eso lo tenía el Satanás, el diablo. ¿Cuándo lo recibió? En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Cierto? Estamos claros con eso. 2. Satanás gobierna todo el mundo, lo dice la Biblia. Aunque usted crea o no crea, Satanás gobierna todo el mundo. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cierto? Está claro ese asunto. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Eso está clarísimo. 3. Cristo venció a Satanás y retomó todo el poder. Colosenses 2:14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo, cuando vence a Satanás, ¿cierto? En la cruz venció a Satanás y a todos sus poderes y a todos sus demonios. Y es como, yo quiero parafrasear un poquito, es como que Cristo tomó a todos los demonios y aquí están. Estos eran los que daban, como decimos nosotros en Chile, estos eran los que daban jugo. Estos eran los que creían que eran más poderosos. Aquí están, mira, les gané, los vencí, aquí están, los exhibe públicamente. Yo me imagino a Satanás y un demonio así terrible, achunchado así. Porque Cristo lo estaba diciendo, te lo estaba diciendo y te lo está diciendo hoy día. Cristo venció y los exhibió públicamente. Yo los vencí. Estos eran los que tenían el poder, estos eran los que tenían autoridad, estos eran los que se creían dueños. No, aquí están, mira, los vencí. Yo los vencí. Cuando los exhibe públicamente y cuando dice yo los vencí, luego agrega algo. Luego agrega algo, porque ese algo es a quien le dio todo el poder y toda la autoridad. Porque una vez que Jesús vence, que una vez que Jesús triunfa, una vez que Jesús toma todo el poder y toda la autoridad, ¿a quién se lo da? ¿A quién se lo da? Eso para el próximo retiro. No, vamos a verlo al tiro. Cuando Cristo vence en la cruz, venció, fíjate en esto, venció la muerte, nos reconcilió con Dios, nos redimió del pecado, nos metió en el nuevo pacto, nos abrió el camino al lugar santísimo, nos dio la vida eterna. Algunos puse allí, algunas cosas de las que Cristo hizo en la cruz. No tan solo esto, arregló muchas cosas en la cruz. De hecho, la Biblia habla de que Jesús vino siendo sacrificado 4.000 años antes de estar en la cruz. Eso es para otro día, para otra clase. 4, les dio todo el poder a la iglesia. Cuando Cristo vence a Satanás y los exhibe públicamente, dice, aquí están, yo los vencí, ¿cierto? Jesús alardea allí, ese es mi campeón, yo le digo así, es mi Cristo, los venció a todos públicamente. Y viene y dice, y ahora todos estos están bajo la iglesia. A ustedes, iglesia, les doy todo el poder. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Porque eso dice la Biblia, lo leámoslo. Por favor, permítame. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Oscarito, allí tú que me estás ayudando en la sala de multimedia, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, verso 21, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, qué buena hermano, perdóname, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a usted. A usted le dio todo el poder y toda la autoridad. Entonces, cuando usted tiene una guerra, cuando usted tiene una situación en su casa, en su ministerio, usted no tiene que llamar al superapóstol, no tiene que llamar al comodín, como lo hago yo muchas veces.
Yo llamo a mi comodín cuando a veces no entiendo algo de la Biblia. Le digo, comodín, ayúdeme un poquito que no entiendo esta parte. Y mi comodín me ayuda. Yo sé cuántos tienen su comodín. El libro gordo de Petete, que lo sabe todo. Usted ya sabe quién es. Lo bendecimos, ¿cierto? Entonces, usted no tiene que llamar al superapóstol. Usted tiene que tomar su autoridad. Eso tiene que hacer. Usted tiene que decir, en el nombre de Jesús, si esta me la enseñó el apóstol Luis en el congreso del año 2020, yo la agarré y esta es mía. Y ahora en el nombre de Jesús, espíritus chacarreros, dijo el Chavo del 8, en el nombre de Jesús se van. Eso es lo que tiene que hacer en este tiempo. Tomar la autoridad. Aunque yo bromeo, ¿cierto? Me gusta echar la talla, me gusta alegrar porque soy un hijo de Dios agradecido y contento con mi Señor, pero la palabra es clara y precisa y concisa, hermanos lindos en el Señor. Tome la autoridad de Cristo. Dios se la dio a usted. No tiene que ver con conocimiento. No es que yo no tengo conocimiento de la Biblia. Perdone, pero es que yo no tengo oración. No tengo intimidad. Me quedan 15 minutos, no voy a alcanzar a completar todo el tema. Así que, como siempre, Eduardito, como siempre, ahí quedamos. Pero es hermoso lo que el Señor está haciendo. Voy a correr antes de que termine. Vino mi secretaria para acá y me dijo que ya me quedan 15 minutos. Ya, continuemos. Entonces, Dios le dio todo el poder a la iglesia. La iglesia es usted. Pero la pregunta es, ¿por qué aún tenemos batallas que no hemos ganado? Porque Efesios, capítulo 6, verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está el escalafón satánico. Cuando digo el escalafón satánico, usted sabe que en el ejército hay un escalafón. Hay un escalafón de generales, de capitanes, de tenientes, y el escalafón de los clases o los suboficiales. Pero hay un escalafón, en el ejército hay un escalafón. En el escalafón satánico también existe lo mismo. Por eso dice, fíjate, si usted lee el texto, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Estos son los cototudos. Pero no son más poderosos que nuestro Cristo porque ya fueron vencidos. ¿Sí? Usted ya lo sabe. Dice amén conmigo, levánteme la mano. Veo dos caritas nomás por ahí porque los demás están con pantallas negras. Aleluya. Eduardo, te voy a dar una bebida Coca-Cola. Ya, continúo. Sino contra principados. 2, contra potestades. 3, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. 4, contra huestes espirituales de maldad. Ahí están los 4 escalafones. Entonces, de repente... ¿Qué digo esto? De repente tú te encuentras peleando contra un espíritu, una hueste, contra un espíritu, y en realidad no es un espíritu, sino que es un principado. Y ahí, en todas estas áreas, tienes que consultarle a Dios. Voy a saltarme varios puntos, porque necesitamos correr. El poder de la intercesión de los ministros gobernantes. El poder de la intercesión. Dios busca intercesores. Usted lo sabe, ¿cierto? Dios busca intercesores. Jesús, en el San Juan 17:6 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjate lo que venía diciendo antes. Jesús dice esto, no ruego por ellos, sino ruego por el mundo. Verso 12 de San Juan 17. Y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús está intercediendo por los escogidos, por sus hijos, por sus discípulos. Pero fíjate en esto, cuando hablan de que Dios busca intercesores, la intercesión es tu prioridad como pastor, como mentor, como líder. La intercesión va a marcar un antes y un después. La intercesión que tú hagas por tus obreros, por tus líderes, por tu iglesia, va a marcar que los va a llevar a la victoria. ¿Qué es lo que es un intercesor? Dios busca intercesores, lo puse allí. Éxodo 22:30, Ezequiel, 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Entonces, el intercesor es el que levanta un muro. El intercesor es el que cierra la brecha delante de Dios a favor del pecador.
Eso hace el intercesor. El intercesor es el que se pone al medio y dice, Señor, Señor, yo sé que él pecó, pero yo te pido, Señor, misericordia. Déjame que yo sé que va a cambiar, yo sé que se va a levantar, yo sé que va a poder hacerlo. Eso hace el intercesor. Se pone ante Dios y levanta un muro. ¿Qué es lo que es levantar un muro? Usted sabe que lo que es levantar un muro es pegar ladrillo tras ladrillo, con mezcla. Entonces, cada vez que usted tiene oración, está pegando ladrillos. Y está haciendo un muro de contención. Te lo afirmo, mira. Te lo afirmo por la Biblia. Un cerco de protección físico fue lo que tenía los muros de Jerusalén. En Nehemías, capítulo 4, versículo 7, yo puse allí la versión Dios habla hoy. Estoy saltándome varias cosas porque ya me pilló la hora. Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante y que se había comenzado a tapar las brechas, se enfurecieron y todos juntos hicieron un plan para atacar a Jerusalén y causar destrozos en ella. Cuando supieron estos hombres que se estaba levantando un muro, ellos quisieron venir en contra para que no se levantara el muro porque después no iban a poder atacarlo. Entonces, cuando usted ora por sus discípulos, cuando usted intercede por sus líderes, por su gente, usted levanta un muro de contención. ¿Cuánto tiempo tiene que tener de intercesión un líder, un pastor mínimo, de intercesión mínimo? Ese es el piso, 1 hora diaria. Y eso traerá bendiciones sobre tu iglesia. Un cerco espiritual. ¿Se acuerdan del cerco espiritual? Fíjate, Job, capítulo 1, verso 10. Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job tenía un cerco. Satanás se presenta delante de Dios y le dice, claro, dice, yo no lo puedo tocar porque tiene un cerco, tiene una protección espiritual. Usted tiene la misma, pero usted tiene que hacer un cerco de protección sobre su gente. La intercesión de Cristo. La Biblia dice en Romanos 8:34, dice, Cristo intercede por nosotros. Ahora, delante del Padre, constantemente Él está intercediendo por ti y por mí. Él está intercediendo. El Espíritu Santo también está intercediendo. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Voy a saltarme la tarea de los ministros perfeccionadores. Los ministros perfeccionadores son los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? ¿De qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios, apóstol, pastor, maestro, evangelista, profeta, estos 5 ministerios están para edificar a la iglesia, para perfeccionar a la iglesia, para la obra del ministerio, para perfeccionar, dice literalmente allí, Efesios dice, para perfeccionar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio. Esa es la labor de nosotros como pastores, perfeccionar. Ahora, la autoridad que los ministros perfeccionadores tienen en función de 3 razones. La primera es capacitar, es facilitar y liderar. Facilitar es cuando yo, así corta y precisa, la facilitar es cuando yo veo que él tiene potencial y le doy espacio, le doy la disposición para que él trabaje, para que él se levante, para que él crezca, para que él se desarrolle. Esa es la palabra. Le doy el espacio para que él se desarrolle. Eso es ser un facilitador. Y eso es lo que se necesita hoy día. ¿Qué significa perfeccionar? Perfeccionar significa capacitar, completar, adiestrar, entrenar. Perfeccionar corresponde al significado de maduro. O sea, perfeccionar significa que yo tomo una persona y lo llevo a la madurez. Ese es el trabajo. Perfeccionar corresponde al significado de maduro en el Nuevo Testamento. Jesús llevó a sus discípulos desde la inmadurez a la madurez. Eso es lo que hizo Cristo. Tomó gente
inmadura espiritualmente y lo llevó a la madurez espiritual. Esa es la misma labor que usted tiene que hacer en estos tiempos. Perfeccionar corresponde al significado de maduro, ya lo dije anteriormente. 1 Corintios 14:20, me quedan 5 minutos y terminamos. Hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. Fíjate lo que está diciendo Pablo allí en esta versión. Lo leo una vez más, 1 Corintios 14:20. Hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, sino piensen como personas maduras. Definición de madurez: es el producto de un desarrollo interior que se acelera poderosamente cuando tienes un mentor que te guía, que te instruye, te corrige y te capacita. Para la capacitación se necesitan 2 cosas. Uno es el que educa, el que guía, el que capacita, y el otro es el receptor. Si el receptor no se deja enseñar, no se deja educar, no se deja preparar, nosotros los que enseñamos, los que preparamos, no podemos hacer nada. Porque esta persona no se deja capacitar, no se deja instruir. Voy a terminar con esto. Con lo que dice los ministros perfeccionadores deben trabajar arduamente para presentar perfectos en Cristo a sus discípulos. Con esto termino. Usted ya tiene el material allí en su disposición. Los ministros perfeccionadores deben trabajar arduamente para presentar perfectos en Cristo a sus discípulos. Fíjate, dice, la responsabilidad de los ministros perfeccionadores es de la salvación hasta la perfección. Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, cuando gana una persona, inmediatamente lo convierte, le hace la confesión de fe y de bautismo, inmediatamente le hace el paz completo, como decimos nosotros. Y hasta el bautismo del Espíritu Santo se lo da inmediatamente, el paz completo. Y luego que lo gana para Cristo, él dice, hace esto, una ofrenda para ti, Señor. Lo presento como ofrenda agradable para ti. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. No es lo que usted debiera estar haciendo cada vez que gana una persona. Aquí va otro, Señor, mira. En este día había 5, Señor, para arriba. Te los presento como ofrenda agradable. Cada uno tiene que orar y leer el libro para poder entender y comprender todo lo que lo estamos compartiendo aquí en esta mañana. Y termino con esto. Colosenses 1:28 dice, nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente. Esto es hermoso. Quiero orar por todos los que hoy día están conectados, todos los que hoy día están conectados a través de Zoom y todos los que están conectados a través de Facebook. Quiero bendecir tu vida y quiero desatar tu ministerio para que empieces a trabajar en lo que el Señor puso sobre ti. Es tuya la responsabilidad de capacitar, es tuya la responsabilidad de preparar, es tuya la responsabilidad de llevar a la perfección a todos tus hijos. Aquí quiero orar por ti en esta mañana. Levántame tu manito allí, dame unos segundos, 2 minutos. Quiero orar por ti, bendecir tu vida, tu ministerio, en tu casa, donde tú estés. Levanta tus manos allí y créelo que por fe que desde aquí va a salir una bendición y va a fortalecer tu vida, va a desatar tu vida y va a hacerte entender y comprender todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana ha sido lanzada la palabra y declaramos en el nombre de Jesús que viene un cambio sobre tus pastores, sobre tus maestros, sobre los evangelistas, los profetas, todos los ministerios, Señor. Yo oro en esta mañana por cada mano levantada. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que hay una unción de rompimiento en esta mañana y que está trayendo, Señor,
cambios en los ministerios, que viene una capacitación sobrenatural para preparar a los santos, para edificar a los santos, para la obra del ministerio. Señor, que viene un crecimiento numérico, Señor, de muchos hijos e hijas, Señor, extendiendo el reino. Declaro en esta mañana una bendición, Señor, y toda esta palabra que ha sido ministrada, Señor, trae buen crecimiento, Señor, que toda esta palabra que ha sido ministrada en esta mañana traerá bendición sobre tu iglesia. A los alcances hasta donde lleguen será de mucha bendición. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén.